noches, buenos días, buenas tardes, lo que ustedes quieran, es lo mismo. Bienvenidos a Espléndidos, este maravilloso programa que hoy es tarde, noche, día de mujeres. ¡Ay! Miren cómo estoy acompañado. Oh, mi queridísima Katy Pujín, ¿cómo Hola, va? Adri, ¿cómo estás? Qué ¿Sabes? violeta la Qué vida. violeta que me vine hasta los labios, me dice Violeta. Pero ¿sabes qué estaba viendo cuando hicieron el plano de las tres? Que somos ¿Qué? el color de espléndidos. Azul, violeta, rojo. Me sacaron el espléndido de acá atrás. Que lo estoy comparando con el espléndido. Poneme espléndido. No me pone espléndido. Dos Reyes. Dos Reyes Stream, por esta plataforma en la que Sí. estamos saliendo y la tenemos. Ahí por está. Ahí supuesto. está, mira. Ahí está, mira. Somos nosotros. Somos nosotros, los colores, tal cual. Estamos uniformadas. Y la tengo aquí a mi izquierda, por supuesto, a Eva Karina Barrios. ¿Cómo va, mi querida? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Estoy media enojada porque hoy me traen una competencia, ¿viste? Pero bueno. ¿Cómo te traes? Sí, porque van a traer otra tarotista. Trajo la competencia. Ah, es verdad, hicimos Me van a algo- traer otra tarotista. Pero bueno. Necesitábamos traer a otra tarotista y bueno, la tuvimos que invitar porque era un compromiso, pero bueno, ya. El panel rota, dicen. ¿Eh? El panel rota, la gente fallece, se Qué va. imaginación que tenés, Katy. ¿Cómo ver los colores? Y sos rápida. ¿Sí? Mirá Sí, vos. sos rápida. Sí, Vos tenés, rápida por inteligente, porque Claro. si no suena Sí. feo. ¿Vos Pues tenés si sos alguna- rápida, ¿Vos tenés alguna compañera de trabajo que es rápida también? Sí, siempre hay alguna dando Siempre vueltas. hay. Siempre hay alguna rápida. Voy a terminar de presentar al equipete maravilloso que hacemos este programa. Juan Pepe en Luis, dirección. bien. Pará, la estrella sos vos, pará un minuto. La frutilla de la torta última. Juan en dirección, Cami en redes, Luchi en sonido, Maxi en producción y la estrella, por supuesto. ¡Yo! Salgueiro Adriana. El Pepe Chapulín Luis. Colorado. Pepe Luis. Para la gente que nos está viendo y no me conoce, yo soy Adriana Zaguero. Hola, ¿qué tal? Hola, Adri Salgueiro. ¿Cómo andan todos, chicas? Juernes, hoy es Hoy es jueves. jueves. Llegó el lindo. jueves. Ay, Qué qué hermoso. alegría. Mañana juega Argentina. Mañana. Mañana. Nervios, mañana. Hay que estar ¿Qué listos. va a pasar mañana? ¿Viste el curandero ese que dice que lo quiere a Messi? Te está soplando. Sí, cosas, pero ahí, ¿viste? sí, lo vi, de Cabo Verde. Sí. Pero, ¿Cómo lo hay, quiere pero hay una Messi? cosa que me llamó la Lo quiere atención. sacar a Tira, Messi. claro, tira como si fuera una tiza. Así. Sí, Sí, le está pero- tirando mala onda a Dice Messi. que Sí, eso pero- te da mala racha. Para mí ¿sabes qué es ese polvito que tira? Es cenizas de un tomuer. Ay, ya, qué miedo. Sí, no me sí, gusta lo está eso. involucrando con un tomuer. Pero peor, hay Bueno, una cosa que es peor. A cubrir a El Messi. presidente de Cabo Verde, Sí. ¿cómo se va a llamar? Cabo Verde. Pero bueno, le van a regalar una camiseta de Cabo Verde con la número 10. Que no la agarre, Messi. Que no la agarre. Que no la agarre. Le pueden avisar. Leo, por favor, no agarres esa camiseta. Es que la va a tener que agarrar. Maxi, vos que sos amigo de Messi, mandale un mensajito que no la agarre. No, se va a hacer el boludo. No la agarres, decirle que como que no sé, algún asistente o algo que la agarre para que la guarde. Es muy posible que Messi nos esté mirando y entienda. Y por ahí si nos mira, nos escucha. Bueno, Leo, si nos estás viendo, no agarres la camiseta de Cabo Verde. Por favor, te lo pido, no la agarres. Cabo Verde me da. Pero está, bueno, hasta también Ca- hay una cosa, hasta él Cabo está Verde. protegido, Yo creo que el 90% de la gente buscó dónde carajo queda Cabo Verde. ¿De dónde salió? Ah, ¿viste? ¿Cómo Nadie apareció en el sabe Mundial dónde está Cabo Sí, Cabo yo Verde. sí porque vi el mapa. Porque todos lo buscaron en el mapa porque nadie sabía dónde está Cabo Verde. 500.000 habitantes, una isla. Así chiquitito allá en el coño del mundo. En el Cabo Verde. Pero sí, tirando para qué ¿para qué lado? Para el lado de... del coño. No, bueno. ¿Para abajo? Digo. O sea, No, no avión y pegar la ¿para vuelta qué así. lado? A ver, para el continente asiático. No, ni idea, bueno. miré la cosita. A ver, ¿Dónde pará. quedaba? Y no, ni lo vi. ¿Dónde queda Cabo Verde? No, yo lo busqué enseguida en el mapa, pero la verdad es que era una isla así chiquitita, más chiquitita que la aguja del reloj. Claro, pero yo lo que quiero saber para el lado de Australia, para el lado de Asia, para el lado de Oceanía. ¿Dónde queda Cabo Verde? En la Loma del Orto te Te lo contesta. dijiste con odio. ¿Dónde queda Cabo Verde? Queda en África. En Es África. un archipiélago de 10 islas volcánicas en el Océano Atlántico. Está frente a Senegal, en la región África Occidental. Y nada, la capital se llama Praia. ¿Praia? Sí, se habla portugués y criollo caboverdiano. ¿Cómo hablarán los caboverdianos? Y así, por eso viste que yo te digo, Cabo Verde, Cabo Verde.
Me da eso, me da... Ayer no, mañana vamos a jugar con los caboverdianos. Bueno, mañana protección a Messi. Sí, ya todas las brujas yo vi que están haciendo protección para Messi. Además, ¿viste el jugador este que hizo, no sé cómo se llama el jugador este que se limpió? Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, sí. se sacó la mufa. Hizo una protección que se hace en Reiki, no hizo cualquier cosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él ¿Qué se hizo de limpió. sacar? Él primero pasó su mano del hombro, la izquierda, después la derecha Fush. y después tiró para abajo. Bien, después me se llamó la atención persinó. que lo hizo. Mufa para la Pero gente. Y lo hizo después se que lo persinó. saludó un compañero. Lo No, saludó no, un no. compañero de él hizo. No, después hizo el No, gol. lo hizo porque se sacó la mufa, porque Por el hacía gol. un montón que no hacía goles en un mundial. Hizo el gol y ahí Y se la ahí verdad fue, es sacó. un gran goleador. Sí, estaba todo el mundo esperando que se sacara la mufa por eso. Es cierto. Bueno, que se saquen muchas más. Bueno, yo hoy me saqué la mufa, espérate. ¿Te sacaste una mufa Me también? saqué la mufa de... ¡Ah! ¿Te pesó esa mufa, Adri? ¡Ah! ¿Eh? Me hinchó las bolas, mucho tiempo. ¿Le podemos mostrar a la gente de qué? Para que sepa de qué estamos hablando. No, pero primero porque hola, ¿por qué no le preguntás por Diosito? ¡Ay, Diosito! ¡Hola, ¡Hola, Diosito! Diosito no está. No, boludo, prende el micrófono. Se escucha en el más allá. Ah, claro, ¡Hola, está bien, ya. Diosito! Se ¡Prende el fue a micrófono, Diosito! ¿Qué pasó? ¿Ahí me escuchás, Adri? Sí, Ahí sí. perfecta. Hola. Adriana, Sí. esto no es Diosito. ¿No sos Diosito? Porque Diosito no está. ¿No está? ¿Chefe? Acá estamos en el infierno. Diosito Quiero. no está. Diosito se fue. Diosito nos Ahora ve y pasamos se a ser el diablito. desconecta. Los diablitos. Me gustó. A mí me gusta más el infierno Sí, el que infierno, cosa. sí. Olvídate, lleno de puta, me lo imagino. Pepe. Perdón, que aunque sean señoras de una mala Señoras vida, putas. que se dedican a eso, a las Señoras putas. que hay muchas que han ido al cielo, irán al cielo también porque son buena gente. Que se acuesten con señores o señoritas o que hagan lo que sea. Con su cuerpo no significa que sean mala gente. Así que olvídate. Totalmente de acuerdo, Una mierda, pero lo yo que quiero, dijiste no sirve. yo quiero saber a dónde van para ir a ese ¿O no? lugar. Depende, van para el norte y para el sur. No. Hay de todo Bueno, en sí, todos norte, lados, sur, mi sí. amor. ¿Eh? Olvídate, si querés buscar puta. Tengo para presentarte, tenemos para mostrarte, Sí. tengo para Tenemos googlear. gente cerca, tenemos Claro. gente O sea, se lejos. puede- Donde menos lo scrollear. esperás y la que menos parece. ¿Viste? Claro. Es verdad, es lo que dice Tenemos ella. rubia, morocha, pelirroja. Claro, bueno, ahora puedo sacarme la mufa. Sí, por favor. Sí, sacate la mufa, pero espera, hay una presentación de tu tema. Qué pesado. Fíjate que la pongan, decirle Dale. que te la pongan. Ponela. ¿Me la ponés? Queda feo, ¿no? Sí, digo eso. ¡Ponela! Dale, Katy te lo dice con otro tono. No está el video, no está. Ahí no está el video, lo que pasa es que no está el sonido. Es que no tiene sonido, creo. No tiene sonido. ¿Qué pasó? Se Es picó. exactamente ¿Qué es? Yuyito González en Anay. Que nos peleamos un poquito, supuestamente, ¿no? ¿Es Sofía Vergara o Adriana Zagueiro? Sí. Me parezco más a Sofía Vergara, ¿no? Y bueno, la IA tiene esas cosas, la inteligencia artificial. Esa discusión estaba más te cerca de cambia un pegarte un poco. chupón que de puteada, Sí. eso, sí. No parece que se odien, parece que se quieren. ¿Vos decís? Sí, en ese video Bueno, sí. pero durante toda la semana, creo, un poco más, estuvo hablando, obviamente, del problema que hemos tenido. ¿Qué Yuyito pasó, Adri? ¿Qué se González. puede contar? Todo. En realidad se puede contar todo, porque a ver, lo más que, así como que lo último que pasó, se viene hablando de que nos sacaban, ¿te acordás, Katy? Porque con Katy estamos haciendo, para la gente que no sabe, un programa que se llama ¿Qué te pasa? Desde hace mucho tiempo. Y nos sacaban media hora, que no nos sacaban media hora del programa, que lo levantaban al programa, que no lo levantaban al programa. Vos conocés, Katy, todo lo que Todo pasaba. sigue Exactamente. igual. Ah, Hasta que incluso decían que Yuyito venía a sacarnos el horario. Sí, que te iban a volar a vos para poner a Yuyito. Exactamente. Han llegado a decir. Exactamente. Entonces, obviamente, bueno, y que debutaba, que no debutaba, que el otro día, lo que digo, que eso sí, lo más cercano, el otro día llego al canal, voy a mi camarín, y no solamente estaba cerrado, sino que en la puerta decía Yuyito. Salí eyectada. Se fue al como pasto. digo yo. Salí eyectada y y fui a hablar con la gente de la producción. Se fue al pasto.
Fui a hablar con la producción, me explicaron, no sé Katy qué, no lo entendió. me fui a Estoy la mierda. concentrada. Me fui. ¿Te fuiste a la mierda? Me fui. Se fue. ¿Pero es que no hiciste el programa? No. A la mierda. Y nosotros no nos enteramos qué pasó. No les explicaron nada. Nada. Llegó a las 4, estábamos con Lucas, bueno, todo el panel. ¿Qué y Lucas? Adri, Lucas Bertero. Ah, pensé que lo estaban mirando. No, Lucas. Dijimos, ¿y Adri? No sé, Adri. Se fue Adri. Dijimos, nos plantó. ¿Cómo no les va a explicar? Yo entiendo que sea discreta, pero les tendría que haber explicado. Bueno, no sabía que... Marti, yo bueno, sí, yo le Marti- expliqué a Marti qué pasaba, nuestra productora, que es una divina total, porque la verdad es un amor. Yo le expliqué, pero evidentemente por cuidarme a mí a lo mejor no les explico nada. Yo por conocer a Adri, todos me decían, pero Adri va a hacer el stream. Mira si Adriana no va a hacer el stream. Adriana se fue. Yo entre mi cerebro decía, sin saber qué había pasado, era, Adriana se las tomó. Porque si hubiese pasado algo grave, que hay un problema de salud u otra cosa, lo primero que hubiese sonado era el teléfono de Dos Reyes de Espléndido, Claro. diciendo, no hay programa, o Katy, venite directo, o el programa lo hace. Si no hay señal de vida es porque Adriana a las 19:30 me la iba a cruzar. Y me iba a enterar Obviamente. que iba a pasar. Obviamente, acá estoy, porque obviamente. Y hoy hiciste el pase. Y hoy hicimos el programa normalmente como todos los días, terminando 5:30, e hice el pase con Yuyito González. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo se llevaron los tres? No, Lucas no estuvo. Ah, ¿Cómo Lucas no estuvo? pero ¿por qué Por no estuvo pedido Lucas? de... aparentemente. Acá leí, ya salió en todos lados que Ya por salió pedido de todo, Yuyito por no pedido hizo. de Amalia de Yuyito, yo le digo Amalia. Por pedido de Amalia. Yo le digo Pasto. No quiso que Lucas estuviera. Ay, pero ¿está bien hacer eso o está mal? Es censura. Es raro. Es raro. ¿Y tenés Si el fue corte? así, si ¿Está fue- el corte del... No, si no te lo mandó Dai. Ah, bueno. Fíjate perfecto. si te lo Porque mandó lo Dai. Me estaba parece buscando que María si te Carolina. toca hacer el pase con dos conductores que vienen de otro programa, no puedes decir, no, lo quiero hacer con uno y no con el otro. Es como cuando pedís que te haga una entrevista y que no estén los panelistas. Claro. Es feo. Para eso decir no quiero pase. Es listo. feo. Sí, estuvo incómodo, tal es así. Aparte fue todo un momento muy incómodo porque estábamos al aire, no sabíamos qué hacer. ¿Y para vos fue incómodo? Para mí fue muy incómodo. ¿Y sorpresivo? Primero porque tengo un compañero sorpresivo totalmente. Primero porque yo creí que él no quería hacer el pase con ella. Esa era la versión que yo tenía. Ah, claro. Por Que eso vos él, dijiste, él se como tuvieron iba... un problema en el pasado, Claro. no quería hacer bueno, entonces entre toda la confusión dije, bueno, no. En un momento cuando le avisan que él no iba a estar, se puso como loco y dijo, yo soy tan conductor como Adriana, Tiene razón. entonces ¿por qué me van a sacar a mí? Bla, 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 bla. Y él y gente de la gerencia, no vamos a dar nombre, dijo, yo quiero el pase con Adriana y Yuyito y nada más. Y mañana viernes, que voy a tener el placer de ver ese pase, ¿va a estar Lucas o directamente ella pidió que nunca esté Lucas? No va a estar. ¿No va No, a estar no Lucas sabés. tampoco? Capaz que habló con la gerencia y arreglaron que esté. Y pero no queda feo que termine el programa y no esté el conductor. Es feíto. Y queda en evidencia que hay un problema entre la conductora que sigue y nosotros. ¿Ahí Y- estará Lucas mañana en el programa? Sí. Sí, en el programa va a estar. ¿Sí? Lucas la vez que faltó porque algo pasó, si no, repito, fue siempre. ¿Estará Lucas en el programa mañana? Sí. Hay que verlo. Mañana prendan net a las 4 de la tarde. Mirá que yo tengo mi brujita Karina, pero yo soy brujita. ¿Vos decís que también, Lucas se ofendió mucho y no va a ir mañana? Mm. Se lo podemos preguntar ahora. ¿Querés que le mande un mensaje? Vamos Mándale a un preguntarle a mensaje. Lucas. Mándale un mensaje. Decirle que estamos hablando del tema estamos acá. en y... vivo. El lobo de la City está porque el lobo sabe todo, absolutamente Tengo, todo. si querés, mientras ella le escribe, tengo algunos Sí. mensajes que los voy a leer. Dale. Bueno, Melina dice, soy Meli, qué lindo buzo Adri, con ese color de tus bellos ojos. Va. Alba Aguirre dice, tiene un número para comunicarme. Tony López, nuestro querido amigo Tony, dice, te va a agarrar Paul y vas Chapulín, no entendí por qué, porque estoy leyendo. Hola Chapulín Colorado, Elida. puede ser por Cari. Hoy programa de brujas, sí, Sí, pero siempre. bruja, y hoy tenemos una bruja invitada. No te ofendas, por favor, te pido. Bueno, voy a intentar. Hola ver. Luminé, hola Élida, mi querida Élida, Paul de España, desde Málaga nos está Hola, mirando nuestro Paul. querido Paul. Besos, amigo.
¿Te mandaste mensaje? Sí, le puse, hola Luquitas, estamos en vivo en Espléndidos con Adriana, estamos hablando del tema programa. Mañana vas a estar... Me gusta porque Bien. se lo escribí y después lo leí, le hubiese mandado un audio, ¿no? Sí. Yo pensé que le iba a mandar. Mándale un audio, decirle Vamos a que el mandarle audio, un que el audio. audio que manden lo vamos a sacar en vivo. Dale. Ahí tenemos Eh, mensajes, Tenemos Cristian Derido dice, lo que hicieron con ese camarín son unos HDP. Hola, Cristian. El Lobo dice, payaso los dos. ¿Payaso los dos? Ah, será payaso. ¿Payasos Escribió- será quiénes son los dos? No sé, pero escribió como Ay, ojete. Lobo, explicarnos un poco mejor. ¿De No qué sea- habla el Lobo? No seas tan escueto. ¿Dónde Dice- dice? ¿Qué sabe Pepe Luis? Pregunta el Lobo. ¿Y el Lobo qué sabe? Porque el Lobo suele saber muchas cosas. Pepe Luis no sabe nada, porque Pepe Lobo Luis te no, amplía. no sabe nada, no va al canal, no sabe nada Pepe Luis. Pero Alejandro sabe muchas cosas. ¿Quién es Alejandro? ¿Eh? Yuyito me mandó saludos cuando te despidió, ¿viste? Sí, claro. Saludo a Ale, a tu esposo. Saludo a Ale, sí, sí. No, a mí no me mandó saludos, le mandó saludos a Le Ale. mandó un mensaje a Alejandro, claro. Alejandro, A Ale. exactamente. No, Ale le dijo, qué Esperemos a ver si te cariñosa. contesta. Luquita, no sé, recién le puse, si mandás audio dice Adriana que lo sacamos, como para que sepa que estamos Claro, realmente no. hablando. Si no, prendete a espléndido. Ah, Lucas. cierto, claro, lo podemos sacar al aire a Lucas y que nos cuente. ¿no? Sí, sí. Estaría bueno eso. Que pudiera Katy salir es al aire. increíble. Te fracturaste la pierna y te pregunta, ¿te duele? Claro, yo pregunto todo pregunto. ¿Te caíste? ¿Estás bien? Pero primero tengo que preguntarte, chequear que te caíste, ¿no? Ay, pero es muy bueno. Me encanta Te eso. fracturaste la pierna y te pregunta, ¿te duele? Es muy bueno. Me gustó Bueno, pero mucho. el lobo se está haciendo el boludo y no me está contestando lo que yo pregunté. ¿Qué Exacto. preguntaste? Él, ¿qué sabe? Claro. Ah, bueno, sí, eso puede ser que el lobo se haga el boludo. Lobo, ¿qué sabes de la señora Salgueiro y Bertero? No, yo conmigo todo bien. No, no sabes. Por las dudas siempre tenés que preguntar. Pregunto, vos decís. Pregunta Yo todo. le mandé un mensaje ¿A quién? a Lucas A Lucas. y me dijo que estaba todo bien, pero obviamente Que él se estaba sentía bien, que él estaba bien. pero que le parecía que obviamente lo que había hecho esta señora Amalia Yuyito estaba mal, Es que está mal. porque era Y que lo censura. tomó como una censura Lo de... tomó como una censura. cosa. Exacto. Ahora, bueno, lo que hay que ver es si fue Yuyito, fue el canal o quién fue que no pidieron que Adriana. haga. Sí, Acá el diablito. Diablito, ¿qué pasó? Yo te diría que tengas cuidado con una chica que está al lado tuyo. ¿Con cuál de ¿De las dos? cuál de las dos? ¿Morocha o rubia? Y yo te diría más con la rubia que con la morocha. ¿Con ¿Qué él? le voy a hacer? Pero yo no soy Yuyito. Excepto que sea versión joven. No. No, ¿por Yo qué? no A voy a ver. censurar a nadie. Podés ser la nieta vos, ¿eh? El diablito le ve una aura medio oscura. Jamás. Opa. A mí me encanta el aura oscura. Jamás. No, tiene una obra maravillosa. mira A mí vos. me gusta el aura oscura que tiene Katy. Está bueno. Jamás. Yo defiendo a Adriana. Es más- Ayer te lo puede contar Adri cuando empecé a ver noticias de ella, pasada las 12 de la noche, Sí. que alguien se encargó de decir mentiras de Adriana, que hice yo, capturas y se la mandé por WhatsApp. Exactamente. Pasada las 12 de la ¿Quién noche. dijo Sí, mentira? señor, es verdad. ¿Quién decía mentira? Pablito Montagna. Pablo Montaña. ¿qué? Exactamente. Muchas mentiras dijo de Adriana y yo ¿Qué me encargué mentira de dijo? hacerle capturas y mandárselas a Adri. ¿Qué mentira Bien, dijo? Porque lo que me pasa llama es que yo todo. después me quedé dormida y no te contesté más, ¿no? Sí, contestaste. ¿Te contesté? Sí. Ah. Quedamos Katy- pensando en el Katy cumpleaños podría de la ser la conversación. nieta de Yuyito. ¿Eh? Katy podría ser la nieta de Yuyito. Y por la edad que tienen los hijos, no sé. No le da. No seas La edad malo. No, sí, yo la no edad. tengo la edad de la hija de Brenda. Claro. Brenda Aloy. Claro, años Brenda tiene tiene. Yuyito? ¿Y Yuyito cuántos años tiene? Sí, ¿cuántos tendrá? Debe tener 65. Busquemos edad de Más. Yuyito. Buscamos rápido. Ahí contestó el lobo mientras buscamos. Dice que hubo una charla en cierto cubículo. Ahí está contestando Lucas Bertero un audio. Vamos a ver qué pone. ¿Cuántos años tiene Yuyito González? Acá producimos en vivo. Preguntale, hacemos todo. preguntale a Lucas si lo podés poner al aire. Al claro. audio. Si el audio lo podemos poner al video. Claro. 66 años tiene Yuyito. 66. Está muy bien, ¿eh? Sí, es Amalia Josefina Trombeta se llama. Trombeta. Trombeta. Exactamente. Escuchá,
Muy bien llevados, hay que decirlo. Sí, está bárbara. Bien, ChatGPT. Hasta eso se da cuenta. ¡Epa! No, capaz que me escuchó, pero está muy bien llevado. Yo le entro. Sí, está bárbaro. Sí, yo le entro como al dulce de leche. Toda la olvídate. vida tuvo un cuerpazo. Vos te callás. De pendeja. Bueno, dice que por teléfono nos puede atender. No dice nada malo, dice que hizo una nota en intruso. Vamos a escucharla. Total, no A dice ver, nada dale. malo. Espera. Escuchalo, ¿podemos escuchar el audio del teléfono por ahí? ¿Se escucha que está tomando una cervecita? Ah, bueno, vamos a poner. A ver. Katy, ¿qué haces? Mirá, yo estoy tomando una cervecita en un bar, en una vereda, imposible acá hacer un Zoom. Nada, puedo salir por teléfono si quieren, pero no sé si da. Decirle a Adri que yo solamente le di una nota a intrusos, que me fui a abrir intrusos y sale mañana y listo. No hablé con nadie y no contesté ahora a los que me mandaron ese cupé, eso no contesté nada, no tengo ganas, la verdad. Pero bueno, si les sirve eso... Y sigue el audio. Ay, Katy, no, estoy tomando bien. Me siguió pintando el Al del aire Zoom. libre, no, me toca apoyar, me están mirando todos. Perdón, si estuviera en mi casa sí, pero no. Nada, si querés te dejo un audio, me alejo un poco y te dejo un audio de lo que necesites, preguntame algo, lo que necesites o qué quieren saber. Ahí está. ¿Le dejamos la tarea? preguntamos? ¿Qué Le preguntamos? pregunta eso, si él siente que lo que pasó hoy fue censura. Pregúntale vos. Mandáselo vos al audio. Sí. Hola Lucas, bueno, lo que queríamos saber es precisamente de tu boca, obviamente si sentiste que lo que hoy hizo Amalia Yuyito González con vos es censura. Veamos qué contesta. Vamos a ver qué contesta. Y explicarle que por teléfono en un streaming queda... Sí, bueno, y la cortamos. Acá estamos en vivo y te mandamos el audio para que nos puedas contestar con otro audio, para no estar llamándote y no molestándote con tu cervecita. No, si puede disfrutar tranquilo, bueno, y así arrancamos porque voy a presentar a la... Tengo que presentarla, es trucha, pero... Ay, no. ¿Quién es Bueno, trucha? no, Pero pará, porque si Realmente. te contesta, te va a cortar el clima de la trucha. ya sé, Ya. pero... Yo esperaría. Estoy haciendo el mientras tanto. Y vos decís, y acá preguntan Mientras si tanto. mañana hay que ponerse la camiseta de Argentina. ¡Obvio! Mientras tanto leo a la gente. Mañana camiseta de Argentina todos, ¿eh? Más vale. Yuyito salió del Yuyal y se metió en la selva. Yo leo los mensajes de la gente. Adri, ¿qué tal es trabajar en TV? Te preguntaba un curioso. Hermoso. A mí amo trabajar en televisión y sobre todo cuando consigo tener un grupo tan maravilloso que me rodea que son uno más divino que otro. No dijiste lo mismo el otro día. Pero bueno. Mentira, siempre digo lo mismo porque lo dije hoy al aire también, en el pase también lo dije. El que te toca la trompeta, ¿cómo seguía? Trompeta, ahora quería decir, ¿no? No, porque será Trombeta porque es el nombre de Yuyito. El Ah. apellido es Trombeta. Mira, ¿y el González de dónde salió? Ah, están hablando. Claro, del González. apellido. ¿De dónde salió González? Pregunta la gente. Ay, bueno, tanto no sabemos, tanto no sabemos. Yo sé que le digo, conmigo está todo bien, obviamente no tengo ningún problema y yo desactivé todo problema. Yo que estuve pudiera reunida tener. con ella en la casa de ella. Ahora, que no tengo camarín, no tengo camarín. Pero mi compañera, Andrea Viso, que es con quien hago el programa de Caras, habló con una señora de vestuario porque dice que hay un camarín grande que está desocupado donde podemos sí estar varios en ese camarín. Ah, sí. ¿No es el que tiene el jacuzzi? No, ese lo tiene Polino. ¿Hay un camarín con jacuzzi? Polino tiene el camarín con jacuzzi. O Hay que sea estar que la estrella del canal es el señor. Hay que estar al pedo para tener un camarín con jacuzzi. ¿Quién mierda Tenés se que va a vivir ir? ahí adentro. Claro, ¿qué Jacuzzi. mierda se va A a mí ir? ayer me negaron el jacuzzi en Canal Net. ¿Te dijeron que era mentira? Me dijeron que es mentira. Bueno, mañana cuando lo vea a Polino le voy a preguntar, porque Polino es amigo mío. Si comparíamos supuestamente el camarín nosotros dos. Obvio. Vamos Yo a dije, preguntar. ¿hay alguien que tiene jacuzzi? Me dijeron, no hay jacuzzi en Canal Net. Bueno, vamos a... Y Pero no vos está ya- muy lejos el que me lo contestó. Pero Mañana vos ya le voy a tenías preguntar. una versión de que había con Claro. camarín con jacuzzi. Mentiras, fantasías, me contestó Bueno, el que me dijo que no. Yo no voy a esperar Sí. mucho Sí, tiempo a que conteste Luca está vos. contestando un audio. Está contestando. Está muy Bueno, largo porque no. aparece el microfonito. Pero no, sí, porque Ya si no sé más cómo directamente estirar para que pasamos a otra llegue. cosa. Exactamente. Porque tenemos a la... Ojo que no nueva- sé si no va por 1,5 ese, ¿eh? Ese audio Sí. y debe ir por 3 minutos porque
Hace rato que está ese micrófono ¿Sabés qué andando. puede pasar también? Capaz que lo dejó puesto y no lo contestó y no lo largó nunca. No creo. Estaríamos escuchando toda la conversación. No, que va a escuchar. Sí, podés estar escuchando la conversación si lo larga. No, igual Lucas habla mucho. Sí. Sí. Así que nos va a llegar, pero un audio súper mega explicado de todo. Vos tenés paciencia. ¿Es muy charlatán? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. A ver, ¿Viste? A ver qué Minuto dice. 48, tampoco No, es tanto, tanto. no es tanto. A ver, no, vamos a nosotros escuchar. somos ansiosos. A ver. Adri, Katy, a toda la gente de Dos Reyes. Si quieren me pueden llamar por teléfono, no tengo problema, y lo charlamos. En este momento no puedo salir por Zoom, pero por teléfono sí. Yo lo que siento es que es de una falta de profesionalismo, de una falta de respeto al compañero, al par, una persona que se dice espiritual, que se dice que se acerca al otro y que el amor y qué sé yo, se mete con el trabajo de un periodista, no dejándolo hablar o no dejándolo estar en un lugar que es el que le corresponde, que es el de ir a hacer su programa todos los días. Entonces me parece que eso un periodista real no lo hace. Ella estudió periodismo, una cosa es estudiarlo y otra cosa es serlo. Ella no tiene ni idea de cómo se manejan los colegas, cómo nos manejamos los colegas que verdaderamente ejercemos la profesión. Así que habla más de ella que de mí, por supuesto. Siento que es inseguridad, siento que ella cree todavía que tiene poderes de primera dama o algo así, que pide cosas por ahí, y la verdad que mal asesorada. Me imagino el hateo, porque digo, la gente no es muy amante de esto, de una persona que muestra una cara muy espiritual y que después a un compañero lo censura porque no quiere hacer el pase, porque ella no sé qué pensaba. Yo le iba a decir bienvenida a Net y nada más. Tampoco es mi objetivo en la vida hablar con esa señora, pero por respeto y profesionalismo la iba a recibir. Ella no quiso, bueno, ella creo que se compró solita un tiro en el pie. Epa, bueno, fue claro, ¿eh? Fue claro. Después Lo veremos bancamos a Lucas. las Mandale repercusiones de la el gente. último mensaje, preguntale para Sí. como buen periodista que sos, Katy, pero ya ahora presentás ya Sí. a nuestra Sí, compañera. así seguimos. ¿Cómo sabe que él pidió, si se puede saber cómo sabe que pidió Que ella lo Yuyito no pidió. salir? Claro. La Luquis, y la última pregunta y no te molestamos más. ¿Cómo sabés que fue Yuyito la persona que pidió para que vos no hagas el pase con ella? Vamos Bien, a ver qué vamos contesta. a ver qué contesta. Igual lo rebanco a Lucas, porque si eres el conductor del programa es una falta de respeto que te diga, no, correte vos que el pase lo hago con la otra nomás. Sí, es horrible. Es horrible. Es horrible. Mañana puede llegar otra persona y dice, no, lo quiero con Lucas nomás y no con Adri. Lo que pasa que tiene que ver con un problema anterior. ¿Entendés? Ellos tuvieron Bueno, una pasado pisado, hay que discusión. ser profesionales. Yo creo en eso, absolutamente. Si no directamente, tampoco hubiera hecho el pase. Vos te directamente. llevás Digo, mal no, con sí. una persona, bueno, de la puerta Te mandé para un mensaje, afuera, Maxi. dentro de un programa de tele, tenemos que ser todos amigos. Por más que nos llevemos mal, hay que caretearla y hacer un programa, hay que ser profesionales. Sí, pero bueno, evidentemente hay gente que tiene esa facilidad o ese poder de decir yo quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro y bueno, y le dan bola. Qué suerte. Así que bueno, no importa, no vamos a estar toda la noche trabajar hablando. en ese ambiente, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas son desagradables. A mí debo reconocer que todo lo que pasó, salvo que me rompió la bola del hecho de no tener un camarín, la única vez que lo necesitaba, que eso sí se lo dejé pasar a Amalia, que ella dice, no, porque Adriana es muy pilchera, lleva muchas cosas, cuando yo en realidad voy lista. Adriana no lleva absolutamente Nada. nada. ¿Sabes lo que lleva dentro de su cartera? Zapatos. ¿Y saben dónde se cambia? Al lado del lugar donde hace la conducción. Más de una vez la vi en 4 patas sacándose una zapatilla y poniéndose un zapato. Exactamente, esa soy yo. Agachada en el piso lo hace. Sí, exactamente. Por eso justo el único día que quería el camarín, entro y veo las cosas, me agarró un ataque. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página, y se terminó, ya no pasa nada. Que le vaya bien, a que a nosotros nos vaya mejor. Y ya Sí, está. bueno, acá también me dicen que me Bueno, fuman. hay Dice, que yo te desear- fumo cuando venís, rubia. ¿Qué dice? El lobo.
Y yo dije que hay que ser profesionales y en la tele fumarnos todos. Él me fuma. Ay, Dios mío. ¿Se enteró? ¿Qué dice Tony? ¿Se enteró o te hago un dibujito? Un No crack sé. el vago ese, nos dice Tony. No entendí. Bueno, Tony dice que Lucas no me va a contestar de quién le contó. Sí, Es iba verdad. a contestar, pero No, ahí ¿vos sí. decís que va a decir? No creo. No creo que lo diga. No creo que lo diga, es verdad. Ya te fumo cuando era. No estamos hablando de cosas internas. Vamos, por favor. Les voy a presentar, con todo el dolor de mi alma, pidiéndole Sí. permiso hasta nuestra querida Eva Karina Barrios, que nos disculpe, pero necesitamos presentar a tu predecesor. Se parece bastante físicamente Sí, a es vos. parecida, ¿viste? Hasta vino vestida como yo. Exactamente, Trucha. pero es otra. ¿Cuál es, Es ¿cuál otra. es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rosa. ¿Rosa? Rosa. Rosa. sí. Rosa Mi solo. abuela. Rosa. Mi abuela se llamaba Rosa. Rosa, Rosa. ¿Rosa sola? ¿Y cómo la encontramos a Rosa en Instagram? Rosa, arroba Rosa Meltroso. Arroba Rosa Meltroso, si me encuentran en Instagram, soy la tarotista del conurbano. Yo no Miren les tiro ese las cartas, usuarito. les tiro los precios, les tiro las ofertas, porque me recibí en el supermercado del Chino y en la verdulería de la vuelta de casa. No, miren ese collar, Por por favor, el favor. collar. Es para espantar las malas vibras y como soy del conurbano, para espantar los mosquitos también. Porque Y los aritos, mostrá por los favor aritos, la sí. bijú barata. Mirá los aritos. La La tarjeta sube. de ¿Qué? sube. ¿Cómo la Re de tarjeta? moda. La tarjeta de sube. ¿Esa es la que se viene? Esta porque yo a veces me las olvido y como esta no tiene saldo, esta capaz que tiene. Alguna de las dos de Esa es tendencia, ¿no? es tendencia, Tendencia, sí, absolutamente. sí. Y lo Moda. gracioso es que es una espiral de verdad. ¿Cómo o sea, se llama una tu espiral. programa de cara? Red Carpet. Red Carpet. Llevala de Red Carpet para que La verdad que muestre la sí. tendencia. Claro. Una intervención. Claro. Claro. Es tendencia, sí. Y viste que hay tarotistas que tienen lechuza, hay tarotistas que tienen gatos negros, ¿no? Sí. Pepe Luis, ¿querés que te muestre mi cotorra? ¿Cómo? Bueno. No. ¿Qué hace? No. Cotorra, mirá. Se la está acariciando a la cotorra. Mirá, y la traje abrigada. Abrigadita. Porque estamos en ¡Qué susto invierno. me pegué! Estamos en invierno, chicas. Está abriguen calentita la ¿eh? cotorra. ¿Cómo? Abriguen la cotorra. Sí, pero esa está abrigar la calentita. cotorra. De donde salió está calentita. Mirá Está lo que calentita. es la Y esa cotorra habla y todo. Eso es lo Repite peor. todo la cotorra. Así que lo que nos sale en las cartas te lo dice la cotorra. Bien, o sea, me encanta. Mirá, te pero saluda a ver, también, probemos. El lobo con Hola Adri, ¿cómo estás? Ay, preguntale algo, Katy. Repite todo. Saluda, decirle, hola Adri. Ay, qué tierna. Es el eco. Me gusta la cotorra de Es el Katy. eco. Ah, también tengo. Que el que no tiene la cotorra tiene el cactus. Ahí tenés los dos. ¿Viste que está el cactus que hace? Sí, me Bueno, Ese me Katy, encanta, Katy ese me tiene encanta. su nutria, yo tengo mi cotorra. Claro. Es Pero mi gauchita nutria la no cotorra. habla. Es gauchita la cotorra, ¿eh? Bien, ¿y qué tenés también? Trajo de todo. Me traje mi mercado, viste que tenemos que tener mercado. Tengo alias, tengo número de WhatsApp 0800 la cotorra, acá tienen. Ah, mirá. 0800 la cotorra, tienen el mercado No Hacemos Milagros y el alias 3 empanadas y un fernet. Así todo junto, porque si no, no me llega. Y en minúscula. Me preguntan Bien. si sos amiga de Rosa Melano. Sí, soy pariente de Rosa Melano. Rosa Melano y Rosa Metroso. Somos No, parientes. Rosa Metroso. Rosa ella. Meltroso. No, Rosa Metroso y Rosa Rosa Meltroso Melano me llamo Es la yo. prima. es la prima, es tu prima. Bien, Es y mi trajo prima. sus cartas. Y me traje que mis cartas. Obviamente. Adriana no entendió el apellido de Rosa Melano. Sí, yo no me entendí. Tengo muchos oyentes y tengo muchos seguidores que me escribieron toda la semana para que les saque cartas. Así Bien. que ahí te los, Entonces yo te los pasé. paso y Sí. acá, bueno, el Ahí bagallo, vamos el que bagallo. es del 31 de 3 del 81, quiere saber a ver qué es lo que le sale en su Bueno, carta. ¿A quién? Vamos ¿A a- Elba Elba Gallo? El bagallo. Elba, apellido Gallo. ¿Querés sacar vos por Elba, gallo? ¿Yo saco por el bagallo? A ver qué le sale. A ver qué le toca. Para esta semana, vamos a hacer un tarot semanal. Ah. A ver. Te salió la sopapa, Elba, mirá. Esta semana te echas un cago o te sopapean. ¡No! O te sopapean de lo lindo, Elba Gallo, ¿eh? Vamos por el sopapeo. A ver, ella va a sacar del próximo que es el barriga.
Elba Riga. Elba Es Riga. del 7, del 6, del 69. Bueno, para Elba Riga, a ver, ¿qué Katy, sale? Katy, A ver, yo sacale saco una. para Elba Riga. A ver qué salió. ¿Qué es esto? ¿Un jabón? A ver. Elba, te salió un jabón. Esta semana se te puede caer el jabón. Fíjate quién tenés atrás, Ojo, Ojo, Elba, Bañate sucio. O bañate. O no lo uses el jabón. Bien, acá tenemos Porque te va a rozar el ano. el sanatorio. El Sanatorio. sanatorio. ¿Querés que El Pepe saque sanatorio. una foto? No. Una foto Saca- no, digo. saca una. uno. Sacale A ver, vos. Saco yo. Entre Katy y yo Para- sacamos las cartas. Por de él. Yuyito, A ver. Paul. Esto, ¿qué es esto? El coso para que no lo use. Es una térmica. Ojo, porque esta semana puedes estar muy, muy nerviosa y te puede saltar la térmica al sanatorio, Bien, muy bien. Acá tenemos a Elber Galarga, del 22, ¿Cómo? el 22 del 5 del 80. ¿Quién es? ¿De parte de quién? Elber, de Elber. Elber Elber. Galarga. Elber, le saco Elber, yo a Elber. Elber A ver, Galarga. Sacale a Elber. ¿Qué le sale? Ojo, Elber, porque esta semana te pueden serruchar el piso. No cuentes tus problemas, no cuentes todo lo que vas a hacer porque te serruchan, Ojo, Eso es lo que pasa. Acá tenemos Es de re trucha. Marioneta. Es re trucha esta. Mario, re trucha. Mario. Marioneta, que es del 6 A del ver. 3 del 87. A ver, Mario, ¿de qué fecha? Del 3, espérate, Marioneta, del 6 del 3 del 87. Bueno, Mario, te salió la mejor carta del La tarot. Mira, empanada. te salió la empanada con pelo. Así que esta semana, Mario, esta semana te comes una flor de empanada. Me parece que viene sin depilación, Ay, Dios. Con Adri tuvimos otra imaginación Sí, de la foto de la costado. foto de costado se veía Dijimos, otra sacó el cosa. presidente. Pensamos los dos lo mismo. Acá dice dinosaurio, que es del 9 del 1 del 65. A ver, A Dina. ver, dinosaurio que te sale. Bueno, estás dando mucha vuelta, Dino. Estás pensando mucho. A ver si te decidís palo y a la bolsa, Palo y a la bolsa. Palo y a la Bien, bolsa para Dino. eso. Tocame el ano. ¿Qué? Tocame el ano. Tocame el ano, que es del 11 del 1 del 78. Son toda gente grande. Sí, Viste son, todo del 80 y moneda para... sí, son apellidos ¿cómo se llama? Compuestos. Compuestos. La gente está mandando saludos a Solomeo Tapias. Después le vamos a sacar cartas a Solomeo Solomeo Tapias. Tapia, ya te sacamos. Todo- Y ahora había te otro sacamos. que hay un político, dice, de apellido Tetaz. Después también le sacamos carta Ay, de Tetaz. bueno. Exactamente. A ver, Bien. ¿a quién era? Hay un jugador de fútbol que se Es, llama Melano. Tocame el ano. Bueno, a ver, toca Melano, a ver qué le sale. Toca Melano, mira lo que te salió. ¿Qué salió? Te salió la heladera vacía y una sola banana dentro de la heladera. Así que esta Bueno. semana lo único que vas a Ah, comer bueno, es una potasio. banana, Ojo, O te la comes por cualquier lado o te la comes. Mucho potasio para la semana. Claro, bien. Acá tenemos otro que es Elsa, pito juguetón. Bueno, por lo menos tiene con qué entretenerse, Elsa. Ahí te sí. manda Meli. A ver, El sapito para- juguetón, a ver qué le sale Después para quiero él. que nos tire las sapito. cartas a nosotras también. Sí, Pero, obviamente. pero vamos por la de verdad. Elsa, ojo que esta semana te puedes enamorar de un albañil, O si no Ah, te la bueno, entierran, está bien. O si no te la entierran, O sea que es pito juguetón el que va a encontrar. Che, que pase por enfrente de una obra y que le griten, te hago un camisón de baba, mamita. Rosa Melano, habías dicho vos. Le mandó mensaje. ¡Ah, mi prima! Le mandó La mensaje prima. que es Prima. del 6 de 5 del 88. Bueno, a ver para mi prima, Rosa Melano, a ver qué le sale. Uy, le salió la telaraña, mamita. A ver si te empezás a sacudir un poquito las telarañas porque esta semana la pones rosa, ¡Epa! Vamos todavía. Dolores del Ortiz. Ah, bueno, lo que Del tienen 7 muchos. Del 69. Después tenemos un audio de Hay 1 minuto mucho, 30. hay mucho del 69, Hay mucho del 69. Sí, son todas de vieja. Sí, es Bueno, verdad. vamos a ver Dolores del Ortiz, a ver qué le sale. Uy, esta semana afeitate porque también te toca, la pones seguro, mirá. Ah, te pero salió la presto barba, mirá. acá, el bigote. Somos Bueno, mal capaz- pensados. Sebelinda Capaz Parada. que la usa para eso. Severina Parada. Que es del 8 del 9 del 78. Y después tenemos a Salomeo Tapias. A ver, A ver. Sebelinda Parada. Para Sebelinda, a ver qué le Y sigue sale. apareciendo gente después. Sebelinda, esta semana vas a estar muy sexy, muy atractiva, te van a tirar los galgos. Ah, muy bien. ¿Le podés mandar Acá. un saludo a Melisa Chazo? Te está pidiendo vos que le mandes saludos. Melissa Chazo, te mando un beso enorme. Meli Chazo. Meli Chazo, te mando un Mua. saludo. Un beso, le sacamos una carta a Meli. Acá tenemos No, a Solomeo Tapias. Solomeo Ah, Tapia, Solomeo después Tapia. tienes a Benito Cámelas,
Sí, y que dice Tito y Tite murieron, a Tito lo entierran hoy y a Tite lo enterrarán mañana. Y Mile Echazo. A ver, dale. Lo va ¿A deduciendo, quién le da? Katy. ¿Solomeo Tapia? A Solomeo A Tapias. Solomeo Tapias. Claro, A ver, Solomeo. Tapias. Uy, Solomeo, mira, ojo donde dejas la llave esta semana porque te salió el llavero, la puedes perder, ¿eh? Y si sos pata de lana, no te la vas a olvidar en la casa No, de tu capaz amante. se compra un departamento. Claro. Bien. Y falta Benito. Benito Cámela. A ver qué le sale. Ah, Benito Camel. El letito me encantó. Bueno, mira, te pueden invitar a uno, vas a descansar, por ahí estás muy cansado, tenés que descansar esta semana o por ahí la vas a pasar bomba, ¿eh? Te van a Mirá qué invitar a bueno. algún Más lado. que la va a pasar, le van a hacer bomba. Acá llegó de Paco también, ahora. Nos saluda de Paco. Pa' Saludo cogerlo. de Paco Gerlo. Para ver. cogerlo. A ver qué le sale a Paco Gerlo. A ver, Paco, ¿qué te sale? ¿Qué más dice? Hay una empresa de mudanza que se llama Verga Hermanos. Es verdad eso. Es verdad. Buenísima. Aparte es buenísima. Mira, Paco, esta Sí, la semana verga siempre es buena. o estás muy sucio o está muy sucia tu casa porque hay mucho polvo, ¿eh? Y quizás te echas uno también, así que Mira. limpia. Bueno, ahora le toca a la Salgueiro. A ver qué le toca a la Salgueiro. A mí a ver qué me toca. Yo te toco. Esta. A ver. ¿Quién la toca a la Salgueiro? ¡Epa! Cuidado con las caídas esta semana, Pensé que ojo era una con la banana. cáscara de la banana o por ahí te vas a Ah, tragar yo una pensé flor que- de banana, Adriana. Te vas a tragar una flor de banana, Me dice. voy a traer una flor de banana. Bien, a ver, Katy. A ver a mí, ¿qué me pasa esta semana? No estaría haciendo la de Alejandro si es flor. Mira, ni siquiera lo voy a mirar estos dibujitos. ¡Ay, los caramelos! La semana de la dulzura. ¿Qué Sí, significa? te van a regalar caramelito por la semana de dulzura o si no te vas a comer un flor de caramelito. ¡Ay, que venga el flor de caramelo! Vamos todavía. Muy bien. Vos tenés que hacer como Caperucita Roja y el Lobo. Voy a ir con la canastita buscando caramelitos. ¿Sabés de la cómo semana es, de la no? dulzura. Pero ¿sabés cómo lo que le dijo Caperucita? Iba Caperucita caminando por el bosque y se encontró con el lobo. Y el lobo le dijo, si te doy un caramelo, ¿me das un besito? Y Caperucita le dijo, si me regalás el paquete te chupo la pija. Qué sutil Es que una era bestia. Caperucita. Es una bestia. La gente está pidiendo cartas. Mira, yo quiero, dice Fefe. Bueno, pero manden nombres. ¿qué Manden digo? un nombre Si y no una mandan un fecha. nombre original, Al Santi, mira, dice yo. Vamos a sacar a Santiago Liul. Dame que A yo ver, le dale. saco a ver qué le Santi, pasa. A ver qué le sale. A ver. A ver, Santi, saco por vos. Mira, y además busco una del medio. A ver. Bueno, los cuernos. No. Esta semana podés conocer una taurina o si no te van a meter los cuernos, así que anda agachado esta semana. ¡Epa! Anda pidiendo permiso en tu casa para quedarte. Digo, en el canal para quedarte en tu casa, aparte de enfermo. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere que vos sacaste carta Sí, o no Mónica sacaste? Ramírez dice. Mónica Ramírez. Sí, dice, yo quiero carta. Tiene carta para joder, ¿no? A ver, le Saquemos, sacamos saquemos. una Mónica. A ver, ponla de por acá abajo. A ver, esta que le tocó. A ver, el mate. Bueno, mira, te salió el mate, pero no tiene yerba, así que esta semana, ojo, mira, no tiene yerba, está vacío este mate. Anda a Bien, chupar. vas a chupar la bombilla esta semana. Acá pide carta pa' cagarte. A ver, Paca, ¿qué le va a pasar a Paca? A ver, A ver, una carta para. ¿Le saco yo? Sacale a Paca. Una carta. Distinguidos, es un Oye, programa distinguido. Una carta para Paca. Uy, le salió otro mate, ¿puede ser? Sí, mirá, se repite, así que no Otra sé. más que la va a chupar. Paca, no sé si sos hombre, si sos mujer, pero me parece que vas a chupar una flor de bombilla esta semana. Bueno. Y pensar que hay gente que dice, hola diosas, divinas ellas, bellas. Ah, están todos tomados por con la Tan sordina. finas hoy. Estamos tan finas, estamos re finas. Tan fina. Tan finas, Dios mío. Bueno, en el resto de no sé si vos te vas a quedar a compartir con nosotros, con Rosa, Sí, o me voy a- vas a dejarla que venga que va No, me voy ahora y que venga. Me voy. Se va Rosa Meltrozo y que venga Eva Karina. Exactamente, porque tenemos ahí podemos sacar cartas en serio. Normales, Claro. ¿no? Y aparte nos vas a traer algo de las plantas. Sí, Eva Karina va a traer algo de las plantas. Máxima pregunta si te leí
con el video de Bien Argento, no me acuerdo cuál era la rutina, yo te lo mandé. El de Bien Argento, sí. ¿Vamos por eso? Sí, vamos Vamos. con eso, sí. ¿Cambiazo de tema? ¿Pegamos volantazo? Yo soy la que conduce. Para hacer Ah, tiempo. no, me mandaron el pase de con Yuyito. ¿Te mandaron el pase? Ah, te mandaron, Me mándamelo. mandan 7 minutos. No, no me lo pero Quiero mandame. que sepan que tengo la respuesta de Lucas Bertero cuando la quieran escuchar. Ah, vale, a ver. ¿Quieren escucharla? Che, así no, porque si no dejamos todo abierto. las Dejamos puertas. todo a mitad, pobre la gente. Bueno, le preguntamos a Lucas si se podía contar cómo se enteró, ¿no? La respuesta de Lucas. Bueno, cuando termina el programa bajo a hablar a una reunión que ya casi estaba armada, porque sabían que yo iba a ir, porque les escribí mientras pasaba todo esto al aire, que me entero que no hacía el pase porque porque no lo hacía primero, no sabía por qué. Bajé, me estaban esperando, fue una reunión de un par de personas que tienen que ver con la parte gerencial del canal y me dijeron, bueno, le pedí una explicación y me dijeron que ella lo había pedido. Es un pedido de ella, me dijeron, esas fueron las palabras, y me dijeron que desde el primer día, o sea, cuando se supo que íbamos a ser vecinos de horario, ella ya había dicho que no quería hacer pase conmigo, y bueno, el canal no me lo comunicó porque pensaron que iban a poder hacerla entrar en razones, y bueno, que entienda que somos todos profesionales y que podíamos convivir. Confiaron hasta último momento, bueno, no pudieron, esa fue la explicación que me dieron. Pensaron que sí se iba a poder hacer el pase y a último momento ella volvió con lo mismo, entonces ya directamente no les quedó otra que, hacer lo que la señora quería. Pero bueno, yo creo que le jugó muy en contra, creo que es un gol en contra ahora que estamos en el Mundial. Es un gol en contra porque nada de lo que hizo va con la ética del periodista y mucho menos con la ética de la buena gente. La buena gente no hace eso. Ahí está la respuesta de Lucas ahí está la Bertero. respuesta. Fuerte, ¿eh? Gerencialmente le dijeron que ella no había querido hacer el pase. Y que la estaban tratando de convencer. Así es. Así Bueno, es. veremos Bien. qué pasa mañana viernes. Mañana, ¿qué pasa? ¿Qué me ¿Qué intriga? pasará? ¿Qué ¿Qué te intriga? pasa? Menos mal que se llama así el ¿Qué te programa. pasa? ¿Qué te pasa, ¿Qué te Yuyito? pasa, Yuyito? ¿Qué te pasa con qué te pasa, Yuyito? Yo me quedaría cuando está haciendo yo sí soy Lucas, ¿no? Yo Pepe Luis, yo me quedaría, viste que ustedes saben cómo es el pase de un estudio a otro, pero se ven. Sí. Yo me quedaría paradito en el medio mirando cuando habla En el, Adriana. miro en así, el medio de los dos estudios. el de los dos estudios, mirando a Adriana cuando habla Adriana y mirando a Sí, Yuyito pero eso medio tienen que las Yuyito. cámaras enfocarlo. Y si no, Que no lo enfoquen, que él mira y cómo reaccionaría Yuyito tenerlo ahí parado. Sería lindo. Es heavy eso. Es heavy, hay que tener huevo para hacerlo, pero... Es heavy. No, Bueno, esperemos que Yuyito se arrepienta y diga, ya fue, que el pase la hagan entre los dos, ya está, el show terminó. sí, que le digan, mira que te vas a ganar muchos enemigos. Hay que ver porque él habla del hateo, pero hasta que se entere la gente y le aparezca el hateo, puede pasar mucho tiempo. Bueno, arrancamos con el tema de Bien Argento. Bien, vamos. Bien Argento. A ver, esto es bien argentino, vamos a Mientras verlo. lo ponen, yo ¿Qué leo, opinamos? avísame cuando salga. Ay, Rosa no la paga nunca, yo soy un santo. Sí. Sí. ¡Eh! Hoy estamos finos. Hola Valeria Sí, Perea, somos hola extraordinarios, Leonardo Villarrosa, no sé, Villarrosa. ¿Eh? Estoy saludando a gente que nos manda mensajes. Bueno, pero a ver, ¿lo vemos o no? Dale. Lo tengo. Y estamos Ponelo. esperando. Es verdad, Ponelo. Katy, tenés una ganas de pelear. Mira, Dale, querido, dia- dale, que no soy Yuyito, ponelo. Dale, diablito. Con vos no voy a pelear. Siempre me pregunto Dale, qué Diablito. tienen Ahí los está, argentinos. silencio. Son ganadores, son poquito más retadores, fuerte. son desafiantes. El fútbol es una pasión al que le ponen melodía. Basta ir a Buenos Aires, en cualquier rincón de la ciudad hay una discusión que amenaza con ir a los golpes. Los argentinos encuentran goles en cualquier jugada. Figuras que brotan espontáneas. Enseñaron a jugar, distribuyeron talento y también acuñaron las trampas. Producen un placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder. Sus ídolos están en las vitrinas del mundo y en el recuerdo de todos. Famosos, rápidos, en un juego físico y con ritmo. Y esa vanidad que los agranda, los hace dominantes y fanfarrones. Cultores del yo, expertos que golean, enredan y confunden. Son emocionales, a veces irracionales.
Son voraces que lo quieren ganar todo y cuando se lo proponen lo logran. Grandeza llaman esto. Ambiciones sin concesiones. Lo demuestran en el fútbol, la cultura, el deporte en general, en el cine y en la ciencia, y en muchos aspectos. En el poder actoral y embaucador de sus entrenadores, lo que es parte de su folclore. Los hay por todo el mundo, entrenadores por toda parte. Para ellos la resignación es un suicidio. Son exhibicionistas y hábiles con el balón. Gambetean en una baldosa. Saben construir un campeón del mundo, abierto siempre a la polémica. Nada regalan. ¿Qué tienen los argentinos? Bueno, tuvieron un Papa Francisco, un Dios plebeyo Maradona, un 10 a quien ven como un Dios Messi, una... Bueno, ahí se cortó el audio, obviamente sigue hablando de la... ¿Sí? ¿Volvió a arrancar? Ya había terminado, bueno, por eso se cortó el audio, terminó el video. Qué maravilloso. Y donde obviamente habla maravillas de los argentinos. En definitiva, somos maravillosos, ¿o no? Pero Son aparte, maravillosos y nos envidian. sí, no tengas duda, también somos soberbios porque somos maravillosos. Le salieron a hacer también una encuesta a otros hinchas de otros países con la pregunta: ¿quién querés que no gane este mundial? Eran chilenos los que viste. ¿Todos chilenos? Todos chilenos. Qué mal. Que no querían ganar Argentina. Es Y lo todos único. dijeron No quieren que que gane. gane cualquiera menos Argentina. No nos quieren con la cuarta estrella. No, pero Uruguayos también, había un video de uruguayos y dijeron no, porque nos tienen como si fuéramos otra provincia, envidiosos que ya tienen 5, ellos tienen 5 y nosotros queremos ir por la cuarta y empatarlos. escucha, Con pero videos y nosotros videos siempre dando le vueltas. decimos Pero a al- los hermanos uruguayos. a lo que voy, que lo hemos nombrado otras veces, él nombró el Papa y a Maradona, pero tenemos a Favaloro, tenemos cosas como, tenemos a Vic, Tenemos que a hizo Máxima de Holanda, que es una reina. ¿Viste? Es maravilloso el pueblo Tenemos argentino. el mejor jugador de la NBA, ¿no es Ginóbili? Ginóbili. Tenemos a... en todas las áreas se ha destacado. Olvídate. Tenemos al Che Guevara, tenemos a un personajes A Pepe, históricos a Pepe, importantes. a Pepe Luis. Claro, A a Pepe Plaza Luis, que rompe Salgueiro. las Sí, pelotas, que no San Martín fue un heroico en muchas partes Pero del bueno, mundo, fue fue, un sí, pero fue poquito más bueno, sí, Adri, pero hay Sí, poco. señor. pero también lo que tenemos es Banco de Joyas. Por supuesto, gracias por darme el pie, obviamente, si querés comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas, mira. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Bueno, acá estamos discutiendo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos con Eva Karina hacemos? Barrios como corresponde? No, tenemos ¿O tenemos Katy que me había mandado el video. Yo tengo de Arjona. El video de Arjona, que Ese. está muy bueno y viene pegado con el ¿Qué mundial viene? también. Nostradamus primero, Solari para Virginia después, Hay Arjona música. después. Está la música de Arjona, eso queremos escuchar. Claro. Arjona predijo Contá lo la que historia. está pasando en este momento en el Mundial hace 30 años atrás. Usó palabras súper claves, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Quieren escuchar la canción y después Sí, por favor. La debatimos. Contando. A ver, Dale, dale. Sí, es muy bueno lo que... Acá dice, El Arjona tema Arjona. predijo el Mundial 2026 y su canción hoy es viral. A ver si la ¿la podemos escuchamos. escuchar? Pero hace 30 años, cuando quieras. Pero hace 30 Un años. segundo. Hace 30 años dijo esto. hace 30 años. ¿30 o 20? Mira, 30. Espero que no sea muy larga la introducción. ¿pusieron el tema entero? Noche de música. A ver. Ahora ¿A ese nadie le viene. importó? No. Tampoco importa. Tampoco me importa. Señora de las 4 décadas, viste, le hago el coro. Ahora viene, ¿eh? ¿Ahora?
Ahí está. Escuchen, Quieren cambiar la estructura para que tenga sentido. Es lo que están haciendo. Hay que agrandar las porterías y 8 tiempos fuera para vendernos porquerías. Lo dijo Arjona. ¿Quedó claro o lo volvemos a escuchar ese pedacito? No, ya está. El fútbol gana terreno en los Estados Unidos. Hace Dato 30 años no existía el fútbol en Estados Unidos. El soccer era Es una tremendo. Le seguimos agregando pedazos. El fútbol gana terreno en los Estados Unidos. Quieren cambiar la estructura para los que arcos. tenga sentido. Querían agrandar los arcos, dice. Wow. Hay que agrandar las porterías Los y arcos. 8 tiempos fuera para vendernos porquería. Y además hay una que es impresionante. Acá dice, tras el impacto generado en las redes, muchos fanáticos han vuelto a escuchar Noticiero, se llama la canción. El tema que en 1996, 30 años exacto. que parece describir a la perfección la realidad que vivimos en el Mundial 2026. Al oír la canción, es imposible no cuestionarse cómo una letra escrita hace 30 décadas encaja tan bien con el auge del fútbol en Estados Unidos. Así Tengo una es. teoría. Es espectacular, con las pausas comerciales, con Ten- la hidratación durante los partidos. La Casi hidra- que tenemos los 8 tiempos que dice él. Exacto, pero la hidratación esa que hacen, si ustedes miran los estadios, la gente desaparece, se va a tomar algo para venderle porquería. Claro. Bueno, ahora tengo una teoría. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que un pelotudo que estaba escuchando un tema de Arjona dijo, ¿por qué no hacemos esto? Claro, ahora que se viene el Mundial en Estados Unidos, ¿por qué no cambiamos la estructura como dijo Exacto, Arjona? como dijo Arjona, pero no digamos que dijo Arjona, digamos que lo dijo Trump. O sea, lo hizo al revés. Claro. Pensaron que no iba a salir, es no. un tema de 30 años, ¿vos qué opinás? Te salió de casualidad. No, bueno, hoy estábamos averiguando justamente $750.000 son los 30 segundos del cooling break y dura 3 minutos el cooling break, así que aproximadamente son 6 tandas de $750.000. Eso es la televisión. Exactamente. Claro, En sumado. el cooling break, vuelvo a decir, porque vale más el cooling break que el entretiempo. Porque el entretiempo, obviamente, es te levantás, te vas al baño y no le das ni 5 de pelota. Pero a eso sumale la venta de porquerías, como dijo Como Arjona, dijo Arjona. gaseosa, hamburguesa, nada, te fuiste a echar un polvo, compraste forro, todas las porquerías que se esa vendan. parte no. Esa parte no. No lo dijo Arjona. Arjona Esta dijo parte no lo otra dijo Arjona. No, Arjona dijo que estaba Arjona fue más sutil. Arjona en la dijo que estaba canción. indispuesta. No, eso que Señora de las 4 décadas. Bueno, no mezclemos todo, estamos haciendo un quilombo. No, yo me Bueno, quedo en con la definitiva. frase de Arjona. Sí, la verdad, impresionante. Por eso digo, primero vino Nostradamus, después Solari Parravicini, Romaniuk y Arjona, que son todos los que han hecho predicciones, obviamente, ¿Viste? a lo largo del tiempo. Bien. Ahora, ¿algo más trajiste, Katy? Sí, si quieren les traje juegos. ¿Juegos? Les traje Hagamos juegos. un jueguito y después vamos ya con Dale. Bacarina. A ver, que me quedó el chat de Lucas abierto. Sí. Que huele, Lucas. Es verdad, Ahí lo- está. Es verdad lo que dice el Lobo, son 4 más el entretiempo, son 5 en realidad, en vez de 8. Ah. Entonces Bueno, lo dijo mal. pero Lo dijo parecido, mal, ¿no? Multiplicó por 2. ¿Qué cosa? Su zapata, Sí, Lobo. pero tiene razón, pero si me nos cagaste la nota, Lobo. Claro, no Sí, se nos puta cagaste que el te streaming. parió. Yo con ustedes me voy, me levanto y me voy. Lo único que quiso hacer es cagar la Katy, porque la trajo Katy. ¿Te das cuenta que te van a salir cuernos como dijo la carta? La rubia. Les traje datos curiosos. A ver, dale. A ver. Los pulpos tienen 3 corazones. Sí, ¿Sabían eso? sí. Mira, sí, tienen, 2 corazones que bombean sangre hacia las branquias y uno que la bombea hacia el resto del cuerpo. Tienen 3 corazones los pulpos. Ok. Correcto. Así que cada vez que te ¿Sabías? comas un No, rico ni pulpo a la enterada. parrilla te estás comiendo 3 corazoncitos. ¿Vos sabías que es uno de los animales más inteligentes Porque tienen 3 corazones. que te comes? No, y tienen como 3 cerebros, no sé, pero dicen que son muy inteligentes los pulpitos. pulpos. Mirá Son qué curso tan- que Te el lo ves, Pepe en Luis. definitiva te lo vas a comer. ¿Qué mierda te importa cuántos corazones tiene y si es inteligente? Bueno, pero son datos Olvidate. curiosos. Vamos con otro dato curioso. Dale, Me que me encanta. encantan. La miel nunca se vence. ¿Perdón? La miel. La miel. Y la yo te miel. entendí la mía. Dije, no.
¿Cómo estoy hoy? Dios mío. No. Y yo entendí la mierda. Igual tampoco, nunca se vencerá. No. Pero la miel nunca se vence. Yo entendí la mierda. No, es verdad, la miel nunca se vence. No, ¿por No. qué? Porque si es miel pura y está bien almacenada y sin contaminar, puede durar miles de años sin echarse a perder debido a su baja humedad y acidez. Dicen Muy que bien. es uno de los alimentos del futuro si un día pasa una catástrofe. Miel, comes miel, Miel, miel y miel. Sí. A la Sí, vista. no te morí de diabetes, pero Sí. Pero no te vas a morir de hambre. Pero No, porque la sobrevivís. miel pura no es tan dulce, ¿eh? La Es miel espesa. pura es... Blanca. Es más blanca. Es casi blanca. No, es negra. No. es negra. Nunca vi miel negra. Miel negra, no. La pura, Pura. pura. Miel negra, callá. Otro Claro, dato curioso. olvidate. Blanca te levanta, dice. Los flamencos nacen grises, ¿sabían? No. Nacen grises los flamencos porque se vuelven rosados por la alimentación. Su color rosado proviene de carotenoides De los- presentes en las algas Claro. y en los pequeños crustáceos de los que se alimentan. Muy bien. ¿Sabían eso? No, estamos aprendiendo. Acá se aprende todo. Vamos con una última. Dale. Los tiburones existían antes que los árboles. Los tiburones existieron antes que los árboles. ¿Eran prehistóricos? No, Los- pero en la prehistoria Sí, también los tiburones son prehistóricos. Pero antes que los árboles. Inchequeable eso que contó. Totalmente. Sí, dice que los inchequeable. primeros tiburones aparecieron hace unos 450 millones de años, mientras que los primeros árboles surgieron aproximadamente 390 millones de años atrás. Inchequeable. Totalmente. Todo Está lo demás chequeado vino por bien. mi amiga. ¿Quién es su amiga? La IA. Y acá me dicen, la miel más pura no tiene un color único, varía desde tonos casi transparentes hasta el ámbar y marrón oscuro. Su color depende exclusivamente de las flores y plantas que liban las abejas, origen botánico. Liban Sí. es cuando van y sacan el polen. Las mieles claras son más dulces y suaves, Ajá. mientras que las oscuras tienen más minerales y un sabor intenso. El color no es un indicador de pureza, de hecho la miel 100% natural suele cristalizar, endurecer con el tiempo, lo cual es una garantía de autenticidad, que es lo que decís vos. ¿Viste? Es la dura. Tengo dos adivinanzas, así Ay, rápidas, dale, dale. que le gustan a Pepe Luis y a la mí me gente. encantan las adivinanzas, después vamos con Cari. A ver la Dale. respuesta. Dale. Mientras más seca, más mojada queda. Epa. Epa. ¿Pensaron que iban a Mientras más zafar de mis seca, adivinanzas? Más mojada queda. Mientras más seca, Mientras más mojada más queda. seca, más mojada queda. Mientras más seca, más... Mientras más seca. La Allá Chacón- también jueguen a ver si saben. Mientras más seca, más La toalla. mojada queda. Muy bien, Karina. ¡Bien! La La toalla. toalla, Muy bien. Mientras más seca, más mojada queda. Claro, Es la muy toalla. buena. Muy bien, Karina. Nos cagó Karina. Te Yo cago, pensé, Karina. yo pensé que era la Chacón, pero no. No, seguí No Por parece. eso la yo otra. dije, Pepe va a ir por otro lado. Sí. Y fui Seguro. por ese, iba por ahí y no encontraba sentido. Que sube y baja, pero nunca se mueve. Que sube y baja y no, pero nunca se ¿Puedo mueve, contestar? Hilda. ¿Puedo Ah. contestar? No, hace falta. Es la del La miembro. pija. No. La pija. No. No sube, baja. ¿Por qué va a subir y bajar y no moverse? Primero, no sube cuando se para. Se Claro. baja cuando, Pero mientras tanto cuando se mueve, ¿o? terminó. Claro, se Pero la mueve. movés vos, ella no se mueve. eh. Ella no se mueve, la Tiene movés vida vos. propia. No tiene vida propia, vos tenés que hacer. No hace falta que haga. No, déjalo así. ¿Qué es? La escalera. La escalera, claro. Somos todos unos asquerosos, mal pensados, Son unos mal ordinarios. pensados. Unas cosas espantosas. A ver otro. A ver si la rematamos. A ver. Vamos. Tiene cuello pero no cabeza. Pero no cabeza. La Tienen tortuga. idea, tienen idea. Yo no puedo decir de nuevo la La chota porque fue tortuga. todo por ese lado. Tiene cuello Pero no cabeza. no cabeza. Tiene cuello pero no cabeza. El corcho de champán. Calentito. Tiene El corcho de champán Tiene calentito. cuello pero no cabeza. y el coche. La botella. Tiene Ah, cuello pero no cabeza. Tiene cuello, pero no cabeza. Claro. es, Mira cómo es está. verdad. Mira cómo está, ¿no?
Es verdad. Ay. Muy bien. Muy Pepe Luis me hace bien. acordar a Yayo, dice. ¿Quién dijo eso? Meli. ¿Quién? Meli. Obviamente, y es parecido, sí. Acá bien te dicen la botella, ¿ves? La gente adivina. Bien, me gusta que estén jugando. El lobo dice esta. La botella, dicen, ¿esta qué? Te hago una súper fácil, que esta la sabes porque es una típica adivinanza. Tiene Bien, dientes Elida. pero no muerde. Un bebé. Tiene diente pero no muerde. Dientes. Y La- peine. ¡Muy bien, Adri! ¡Ay, cómo estamos! Por La favor, Dios inteligencia mío. saca cosas de loco. Bueno, ¿Qué rompe al decir su nombre? ¿Qué rompe? Sí. Tu huevo. No. ¿Qué rompe al decir su nombre? La sorpresa. No. La... se rompe al decir su nombre. La intriga. La... Vas por ahí, pero no la estás tirando. La... La magia. Por cercano. La sorpresa. No. No, Es con la- ese. Con ese... No la- tengo idea. Ni idea. El silencio. El silencio. silencio. Muy bien. Bien, chicos. Silencio. Miren el tema de la energía. Mi agua tiene soda. La Todas tuya están nomás. así. Adri, Esta estás también. cargada porque el mío no. Mirá La qué de ella limpio no, que está. La de ella no. Esta sí. Mira, nosotras dos Ustedes estamos dos con- están cargadas y yo no. Yo vengo bien pura. bien pura. Soy tenés pura. razón. Sí. Bueno, Soy transparente y pura. Sos trans. bien, hablando de eso, perfecto. Bueno, ¿Sos me trans? alegro- Me alegro mucho por vos. Gracias. Es nosotros transparente, esta agua no hay que tomarla. Soy muy transparente, por eso tomo siempre de mi botella. ¿Cuál es tu botella? Mirá cómo la adorné a mi botella. La hice bien argentina. ¿Y de dónde mierda La sacaste todo intervino. eso? Me regalaron una tableta de stickers de Argentina y yo dije, ¿A ¿dónde dónde mierda mierda voy a la pongo? usar estos stickers? Porque encima Porque heladera eso grande uno vos no nunca. tenés. No, y heladera sí tengo, pero no le voy a pegar porquerías a la heladera. Heladera No, pues se arruina. Y dije, bueno, voy a sacrificar mi termo y lo hice bien argentino. Muy Y lindo. bueno, cuando termina el mundial o el viernes si llegamos a perder, Sacás vuelan todo. toda la mierda y no existió nunca el mundial y la vida sigue. Me encanta. Bueno, Cari, contanos un poco. Hay una cosa que veníamos diciendo. Hay, por ejemplo, hay plantas que no hay que tener en la casa. Acá se pasa de un tema a otro como lo loco. Esto no es normal. Que sépanlo. Hay imágenes para demostrar. Cuando vos quieras las imágenes se las pedí Viste a que hay los chicos. plantas que traen suerte en la casa y hay algunas que dicen que no hay que tener en la casa. A mí se me murió uno de esos en casa. Bueno, estas Se me secó un cactus, le juro No, por Dios. un cactus. no se seca un cactus. Sí, no se estaba muere. re muerto. Porque lo habrás regado mucho. Puede ser, no sé qué le pasó al Lo cactus. ahogaste. Lo tuve que tirar. Se pudrió. Lo ahogó. Se ahogó porque el cactus Sí. no se puede morir. Estaba No. seco como una langosta. Se puede regar una vez por semana, hasta 15 días lo puedes dejar sin No regar. hay que tener, entonces no hay que tener cactus. El cactus sí se puede tener, pero hay que tenerlo afuera de la casa, porque si lo tenés adentro te trae conflictos, te trae peleas por las plumas que tiene, iba a decir, las púas, espinas que las púas tiene. que tiene, Claro. Hay que O tenerlas sea que si vos afuera de la tenés casa. ganas de pelearte con alguien en casa, le regalás un cactus que lo ponga de adorno. Claro. Horrible que Y te sabés regalen que- un cactus. Es como si te regalaran cuchillos. ¿Viste que dicen que si regalan cuchillos es para pelea? ¿Ah, sí? Cuando te casás y te regalan un cumpleaños y te regalan cuchillo, dice que es para peleas. Mirá, porque te regalan cuchillo. Sí. A Alejandro le regalan cuchillo Me hace regalaron poco. un cuchillo el otro día. Entonces, los cactus, no, los cactus se tienen afuera, se pueden tener en el frente porque rechazan las energías negativas o se pueden tener en el balcón si vivís en un departamento, pero siempre afuera. Esa es una de las plantas que no Muy bien. no está ¿Qué buena otra tenerla más no adentro. tenemos que tener en casa? A ver. ¿Qué Después otra planta? tenemos el potus también. Pero el potus, todo el mundo tiene potus. Sí, pero el potus dicen que también tiene porque absorbe la energía positiva y la A ver si energía vemos el negativa. potus. Pasame la Están imagen. charlando, están pelotudeando, si no, me parece Producción. que acá Pepe nos está molestando. Producción, ahí está el Ahí potus. está el potus. Bueno, Todo el mundo tiene potus. el potus dice que absorbe lo bueno y lo malo, entonces dice que también es lindo hacerlo crecer hacia arriba, ¿viste? Porque cuando cae para abajo es como que cae como que te chupa la energía, entonces hay que tenerla con un tutor y que te vaya creciendo para arriba. Yo he visto potus que los hacen crecer hacia arriba y los desparcen por toda la casa. ¿Viste? Ah, como Porque enredadera. crecen, sí, como enredadera, crecen un montón. Igual son mitos, ¿eh? Por eso si la gente tiene potus o tienen
cactus que cuenten ahí en el chat a ver si tienen o si lo usan o si es verdad. Ahí preguntan por la rosa china. A mí ya me da miedo leer los chats de la gente. Yo en mi caso... Después hay uno que no sé si me está cargando, Sansevieras. No, en sí, existe la Sansiviera. ¿Cuál es esa? Nunca la escuché. La Sansiviera es como la lengua de suegra. ¿Cómo se llama? Bueno, dice si tiene La larga. Sansiviera en La casa, espada de soy San Jorge. cornudo, pregunta. Quedó traumado con los cuernos. ¿Y si tiene Sansiviera es cornudo? No, Sí. la Sansiviera es como la espada de San Jorge, es para protección también. Estás protegido. Después de... Bueno, yo tengo potus en casa y lo tengo afuera, lo tengo colgando. Así que no, yo eso lo desmistifico porque... Mal pensada. Dios, que yo. Bien. desmistifico A ver, porque ¿qué más? no me trajo mala suerte. Es que Y vos después- un hombre nunca le dijiste pareces un poto. Sí, claro. Y que me lo diga, está afuera, lo tiene colgando. Es un... Después tenemos Bien, la ¿qué es cola, esa esa es la planta? cola, mira qué linda que es, la cola de mono se llama. Horrible la Sí, cola del mono. es una especie de cactus también, porque si vos la acaricias para abajo no te hace nada, pero si vos la acaricias para arriba te pincha. Te pincha. Me gusta el vals que estoy escuchando. Yo el otro día me fui a... el otro día me fui a un vivero. No, selva, mirá la selva. El otro día me fui a un vivero y lo puse en el changuito. Y estaba esperando para cobrar, estaba comprando plantas. Y viene un señor y me dice, mirá que la cola de mono trae mala suerte. Vaya, voló la cola de mono. ¿En serio? Sí. ¿Y trae mala suerte tener una cola de mono? Porque es un cactus, habría que tenerla afuera, porque crece para abajo, ¿viste? Dice que va toda la energía hacia abajo. Entonces, La rosa china ¿es buena? yo tengo rosa china. Es Acá- lindo. Y preguntan también si la Sansiviera se puede poner en el dormitorio. La Sansiviera sí se puede tener en el dormitorio porque dicen que la Sansiviera, la espada de San Jorge, se puede cambia el oxígeno, generan Ahí oxígeno está, toda la Eso noche. es lo que ponen. Es de las que generan Se puede tener en cualquier lado, es oxígeno en resistente. la noche. Está Y bien. eso que la lengua de la suegra siempre es peligrosa. Pero Sí. tiene ese nombre, pero sí científicamente es Sansiviera. La cola de mono ya a mí no me gusta, no la tendría. Es un Yo sí cactus. tendría un mono. Las famosas suculentas que hoy están tan de moda. Todo el mundo tiene suculenta. Ahí por justo todos preguntaron por una lados. suculenta. Sí, ¿te las escucharon? suculentas es lindas tener. Hay un montón de mira. variedades. Tenés la que parece monedita, la chiquitita, esa es para tener dinero. Después hay una que parece moneda, pero es más grande. Ahora no me estoy acordando los nombres. Que también es para prosperidad. Hay muchas suculentas que son para prosperidad y algunas que son para el amor también. La que tienen flor de como rositas. Bien, ok. ¿Y qué es la que sí hay que tener? Aunque no tengamos imágenes. Sí hay ¿Qué que tenés que tener? Sí hay que tener, puedes tener monedita. El árbol de jade, ¿ves? El árbol de jade es una suculenta. ¿El árbol Con de jade hojas es una más grandes, suculenta? redonditas, sí. Bien. Y si no, también yo, o sea que conseguí el trébol de 4 hojas. Ay, qué dónde? lindo. Bueno, en pero los viveros ya lo empiezan a vender. Yo creo que debe ser algo creado, ¿no? pero Debe no ser era algo una cuestión de genético. suerte que te Claro. tocaban entre un montón de trébol. Oh, mira, Te este la tiene- paseas en no. la plaza gateando, encontrando un trébol de 4 No, hojas, ahora los lo venden. Ahora los venden. Son todos de 4 pero hojas. ya no No, existe no más la tiene suerte. gracia, no es lo mismo. Ya no, pues está truchado. Claro, y yo el otro día le digo a Mateo, mira, me salió un trébol de 3 hojas en la planta de 4 Al hojas. revés. Por eso, ese ves ahí está. Ese es al revés, el que te trae suerte. Claro, Obviamente. y si no tenés que tener la misma Sansiviera, también te protege mucho de los trabajos de magia porque es la que más detecta, porque es una planta que no se va a morir como se le murió el cactus. El cactus tampoco se muere, ¿eh? Es cuando está Porque se muy murió, regado. tacho la basura. El de No, ella está se muy murió. regado, está muy regado. Se pudrió. Sí, La Sansiviera se va secando, se pone toda amarilla igual que la espada de San Jorge y te está mostrando que algo te enviaron, pero fuerte porque se seca y no se seca esa planta. Por eso Voy hay a que tener empezar a- plantas artificiales. No, te iba a decir que hay que Las empezar plantas a llevar artificiales, a... yo me compré una divina el otro día, no saben cómo queda, espectacular, nadie se da cuenta, me dicen, qué divina tu planta. Y Hay plantas que son muy reales, muy las venden reales. ahora. Y sobre No, todo las que pero hay venden en la tener una plataforma lengua de suegra china, en la cartera. no sabes lo que son, espectaculares. Sí, La sí. lengua de suegra en la cartera, llévate mañana. Y adornamos el estudio con lenguas de suegra. Lengua de suegra, planta para todos Muchas lados. plantas Le en el falta un estudio. poquito. a Un limón nuestro- tenés que tener adentro de la cartera, un limón chiquitito. ¿Y a ¿viste? quién se lo tiro? No, No. la limonada en el camino. Lo tenés que tener en el bolso de amuleto para que absorba las Pero un energías. limón. Un limón chiquitito, hay Pero no. limones chiquititos. No, yo hace 2 semanas que estoy paseando una mandarina. ¿Sabes que la llevé ¿Tiene a o no tiene Córdoba? semilla? Volvió, no tiene semilla y dije, me voy a llevar mandarina por si me da hambre en el camino.
Volví de Córdoba y sigue paseando mi mandarín dentro de la cartera. Dios mío. ¿Y el laurel que te regalaron el otro día? No, sí, lo puse en La billetera. y el dólar lo Bien. vendí. No, ¿No es mentira. cierto que está bueno eso? Sí, Ya es lo para la cambié. buena suerte. El Es para la que buena lo suerte. cambiaste. El dólar lo vendió. ¿Eh? El dólar lo vendió. Pero ¿cuáles son los mejores amuletos que tenés que tener para llevar en la cartera? En la O en cartera, el bolsillo del caballero. en la cartera o en el bolsillo puedes tener una medalla de San Benito, puedes tener un cuernito rojo, puedes tener una moneda china para el dinero. En la billetera puedes tener un dólar, pero con la parte de la pirámide para afuera. La tenés que doblar y Viste hacer que cuadradito. yo se la doblé a ella. Y la parte de Queda la feo. pirámide va para afuera. Tiene Y el mucho billete también. significado. El billete está. ¿Nos vas a tirar una carta, Cari, o no? Sí. bueno. A ver. Ya que vine la quiero poner a laburar. Aparte hoy me instalé. ¿Hasta qué hora está matar a las 11, no? No. Hoy. No, ¿sabes que Hasta las no? 10. ¿A qué hora llegan las empanadas? El cuartito de helado. Hasta las 10 estamos seguros. Y, A No, las no. 10, y las A las 9:30 golosinas. nos tenemos que ir. Y las golosinas, porque estamos en la semana de la Claro. dulzura. Claro, ¿dónde están? Y Nada la acá, acá, ¿eh? la tenés. A ver, sacate una carta. Vos que querés trabajar. Dale. Sí, sí, yo quiero. A Dale. ver. Una carta para. Qué lindas cartas son esas nuevas. Porque yo me acuerdo que las últimas que me sacaba Karina no eran muy lindas. A ver, A ver ahora. ¿Qué le toca A ver. a nuestra querida ¿Cuántas Katy? saco? Una. Solo una. Qué miedo. Mirá que la voy a encontrar, Te estoy buscando. A ver, ¿qué te sale? Te está saliendo un viaje, Katy. No solamente Sí, es un me voy. viaje. Me lo quemaron hoy en el programa. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo te vas? A Ushuaia. ¿Cuándo? El jueves que viene. ¡Ay, qué lindo! Te enteraste hoy. Ahora, en este momento te enteraste. ¿En serio te vas por mucho tiempo no? No, me voy el fin de largo porque es mi cumple. ¡Ah, claro! Entonces me voy a 13. esquiar a Ushuaia. Ah, ella se va a esquiar a Ushuaia. ¿Y por qué Ushuaia? Porque está el 10, la bajada de antorchas. Ay, qué lindo. Y es un espectáculo que tengo muchas ganas de conocer, así que me voy a Ushuaia a ver la bajada de antorchas. Bien, ¿ahí Qué te lo lindo. regaló por casualidad ese regalo? No, me voy otra vez con la family, porque siempre son muy curiosos ustedes. Katy, esta carta también te está indicando que puedes llegar a conocer a alguien. Es una carta de éxito, es una carta de avance, es una carta de crecimiento. Te puede ir muy bien a partir de tu cumpleaños porque entra tu sol a tu signo, así que te va a ir muy bien. Ay, saquemos una para después Ay, de mi dale. cumple. Ahora quiero conocer. ¿Para después de tu cumple? ¿Sirve Claro, a ver, eso? ¿qué me trae el nuevo año? A Stephen ver. va a sacar una carta también, le va a Sí. tocar. A Stephen le vamos a sacar las truchas. Sí, No, sí, sí, de la las trucha, dos. la misa que De me las la dos, regaló. de la trucha y de la verdadera. A ver, Dale. A para ver. Katy. A ver, Katy. A ver, ahora se copaba. Sí, Me la voy a buscar de nuevo. ¿Se le puede preguntar la edad a Katy? La edad del que voy a conocer. También. Bueno, ¿La cuando que preguntemos. Sí. A ver. 28. Bueno, tenés que cuidarte. Te hubieses quedado con la primera carta, ¿eh? La puta Porque que lo parió. esta te está Pero- indicando. Esta te está indicando que te cuides de las traiciones. Ojo, porque puedes tener gente que te muestra una cara por delante y por atrás te puede clavar el puñal. Así que Te lo ojo. dijo yo el te diablito, cuido, Pero Te lo una dijo el amistad diablito me estás antes. diciendo o de quién? No sé porque es una sola carta aislada. Muy bien, una carta para Stephen, a ver. A ver, de Stephen. las verdaderas. De las primero, verdaderas. después de la Primero las trucha. verdaderas, a ver. Sí. A ver, A ver, de la Stephen. verdadera, ¿qué le toca? Bien, a ver qué le sale para Stephen. A Mira ver, ese como yo ni la mira. Stephen. Uy, mira qué linda carta. Te está saliendo la reina de bastos. Así que puede haber alguna mujer importante en tu vida, ¿eh? O ¿Estás puede de novio? llegar, Ya puede la llegar. tengo, ya la Bueno, tengo. puedes tener Aparece otra. una mujer Su- importante en tu Supo vida ser su productora. que también te va a ayudar. O sea, puedes salir adelante con esta persona. Te va a hacer crecer mucho. Muy bien, vas a estar. ¿Cuánto tiempo hace que estás con tu mujer? Y ya son 3 meses. ¿3 meses? 3 meses nomás. Ah, pero quiere decir que venís para largo con esta Sí. terapia, olvidate. A ver, yo. Es poquito, ¿Y 3 yo? meses. Falta Adri. Y yo una vez me ignoran. Me hacen sentir una porque no me dan el camarín. No. No me dan una cosa de loco. Pobre Adri. ¿Viste? Porque Bueno, soy pone demasiado buena onda buena. para que salga una. ¿Eh? Por favor. Elegí bien, Adriana, por favor. Ni la miro. Bueno, acá te está saliendo que vas a tener que soltar algo. Hay Me van a- algo, Soltá el camarín, Adriana. hay algo que ya no está funcionando, algo que vas a tener que soltar, algo que es como una etapa que tenés que finalizar. Bueno, nos vamos a otro lado, Adri, yo te sigo. ¡Claro! ¡Nos vamos! Sí, total.
pasar, obviamente. Pero vos no te sacas nunca carta, ¿no? Sería bueno, No, sería bueno que se saque Pero no pareja. sería objetiva, me parece. no, porque yo no quiero que me salga la que me Ay, sale. estoy todo Claro. Yo no Vos quiero sacale y yo te la leo, Yo Cari. saco una para vos. Ahí va. Yo quiero, dale. Vamos Yo a te jugar la un leo, poco. yo te la Sacar leo. una Juguemos trucha que de nos quedan unos poquitos minutos. Yo quiero sacar una trucha también. Yo sí. quiero- A ver, para la él. trucha para Stephen, a ver. Ojalá le salga la sopa. Ey, chicos, saqué la plata. Viste que no soy boluda para Ojo elegir. porque le podés llenar la cocina de humo. ¡Eh! ¡Va a tener un baby! ¡Vamos! ¡Vamos a ser tías! ¿Tenés ganas de tener un hijo? Sí, el día de mañana, todavía no. Bien, ok. Me mezcló Adriana y saqué la plata. No soy boluda para elegir la carta. ¿La plata esa? Proyectos, dinero. ¿Viste? Que se Donde hay vienen. plata estoy yendo. Bien. Proyectos, bien. dinero proyectos que se vienen, puede ser después de su cumpleaños, porque después ella está en una etapa ahora, antes del cumpleaños como que te baja la energía. Cuando entra el sol a tu signo, Pero pum para arriba. yo digo Me una la cosa. mezcló Adri y yo saqué. ¿Este símbolo no se usa también para hacer cosas malas? A ver, no, porque no está al revés. Es la estrella de 5 puntas. Y por eso, con la estrella de 5 puntas no se usa. Sí, pero se haría si hubiese salido así. Al revés. Es el pentagrama Mirá, al revés. satánica, Adri. El pentagrama de la Satánica, magia. Adri. Este es el pentagrama de la magia negra, porque si te das No, cuenta me tiene da la cara miedo. del diablo ahí, tiene los cuernos, ¿ves? Ah, no sabía ese detalle. ¿Viste? No, Hay que es- aprender. O sea, que si te sale la estrella así normal, está todo bien. Claro. Si te sale así, es el diablo con los cuernos y el coso. Sí, pero igual es el símbolo que vino en esta carta, no es así la carta, ¿eh? Viste que las El cartas son látigo. todas distintas. Esta carta tiene que ver con proyectos, con inicios, con cosas lindas que le vienen más adelante. Mira, esta quedó fuera. Maravilloso. La gente se quiere comunicar con vos, ¿a dónde tiene que hacerlo? Arroba Eva Karina Barrios 8 y ahí está mi número de celular y me pueden dejar su pregunta o pueden pedir para consultas que son súper económicas, no a este 0800. No, ese no. Oh, estaba Obviamente, viéndolo justo. Tiene mucho humor. No, a Karina. este 0800. La Tiene cotorra. Muchísimo humor, pero obviamente es una excelente tarotista y aparte astróloga china, numeróloga. Lo que pasa es que se prende en este streaming. Es que no Katy me está queda para otra. quedarse. Es que Katy Es que se no me quiere queda quedar. otra. Yo acabo de escuchar hace un ratito unos mexicanos acá Sí, dándole que mientras vos leías yo le di el ritmo y ahora estoy salame y pan, salame y pan. No me sacaste la salame y carta. pan. ¿No saqué la No, le carta sacaste a ya? Katy. Katy Ese oro, ¿para quién era? la sacó ella. Me mezcló Adri y la saqué yo. Claro, la sacaste para ella. Ah. Yo quiero una carta para mí. Vos me dijiste que yo no me saco, sacame a mí. Dale, A ver. te saco a vos. Y nos tenemos que ir porque ya vinieron Bueno. a avisar. Y nos vamos, Ya que nos tengo vamos. hambre. ¿Qué me salió? A ver. ¿Qué te salió? A ver. Bueno, me salieron buenas noticias, algo que me puede llegar a algo que me voy a enterar. ¡Epa! ¡Epa! Vale. Martín, se va a enterar. Bueno, por supuesto le decimos a ustedes, Eva Karina Barrios ya dijo a dónde tienen que comunicarse. Sale Katy Pujín ahí. Arroba Katy Pujín. Obviamente, si quieren pueden escribirle por privado. Bien. Obvio. Los esperamos el martes a las 19:30 horas, como todas las noches, como todos los martes y los jueves. Un beso enorme, que tengan un hermoso fin de semana. ¡Vamos a Argentina ¡Vamos, todavía Argentina! mañana! Si no, ya saben a quién Vamos. escribirle, a Nico Duarte 84. ¡Chao! I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my